Si no hay dudas, no hay preguntas, no tenemos inquietudes, Félix, con respecto al material anterior, ya lo que necesitamos es tiempito para terminar de corregir esas evidencias. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos en la revisión del material de formación que nos corresponde a esta segunda fase del proyecto. Vamos a iniciar con nuestra ruta de aprendizaje. Me permito ocultar mi video para tener una mejor calidad de audio. Estamos en la fase 2 de planeación, iniciando con la actividad de proyecto 3. Aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje. Estamos iniciando y revisando nuestro material de formación que se llama Introducción al Algoritmo, para poder desarrollar estos 4 ejercicios que están planteados para esta primera evidencia de esta actividad de aprendizaje. Entonces revisamos nuestro material de formación y nos identificamos en la parte de la algoritmia. Ok, entonces dentro de este material de formación hay unos elementos, unos componentes que forman parte de lo que representa para nosotros esta algoritmia. Algoritmia hablamos como una estrategia, algoritmia la podemos ver como un enfoque, donde nosotros aplicamos el concepto esencial de un algoritmo a cualquier área del conocimiento. No solamente es propio del área tecnológica, sino cualquier área que pretenda establecer ese criterio o esas características que tiene el algoritmo, implementarla dentro de su enfoque. Así como trabajamos nosotros el enfoque sistema, que lo podemos aplicar a diferentes escenarios, lo mismo ocurre con la parte del algoritmo. Dentro de esos elementos que el algoritmo posee, entonces, nacida de lo que representa para nosotros el proceso como tal, y entonces ahí es donde se define lo que es el algoritmo. La Real Academia Española del año 2020 lo define como un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Se habla que obviamente a nivel de tecnología estos algoritmos para nosotros representan operaciones, cálculos aritméticos, cálculos lógicos, todo lo que nosotros podamos manipular a través de un computador. Y entonces la idea es que un algoritmo, enfocándolo con la teoría general del sistema, va a representar simplemente un pequeño subsistema que, uniéndolo a todos esos subsistemas, nos van a dar el complejo o el sistema mayor. Aquí tenemos entonces en este caso un video que ustedes pueden visualizar ya en casa, donde explica qué es un algoritmo. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto? Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción. A ver, permíteme. Ay, Félix, qué pena. No me había dado cuenta de eso. Ya, déjame volver a trabajar. Gracias por avisarme. Disculpa. Entonces, ahora sí, déjame yo retrocedo esta parte porque es bien interesante el video. Me gustó mucho. El mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Hay carros que se manejan solos, celulares que convierten nuestra voz en texto, robots que compran y venden acciones en la bolsa, etc. ¿Cómo es posible todo esto?
Por supuesto, la respuesta completa pasa por muchos inventos, microchips, sensores y demás, pero una buena parte de la explicación se reduce a un concepto clave: los algoritmos. Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos se produzca siempre un resultado, un output. Por supuesto, todo esto suena muy abstracto y es en la práctica que uno se da cuenta de que ya conoce este concepto. ¿Todavía recuerdan cómo se multiplica con papel y lápiz? ¿El paso a paso? Básicamente toca comenzar por la derecha, multiplicar número por número, acumular las decenas y sumar para obtener el resultado. Pues bien, eso es un algoritmo. El input es aquello que uno quiere multiplicar, digamos 65 por 34. El output es el resultado de la operación. Y el algoritmo como tal son los pasos que nos enseñaron en el colegio. Pero no nos quedemos en la descripción, hay que ver el algoritmo corriendo. Comenzamos por las unidades. 4 por 5, 20. Anotamos el 0 y ponemos el 2 en la columna de las decenas. Y voilà, 2210. Uno puede no tener ni idea de lo que está haciendo y con tal de que siga los pasos va a llegar al resultado correcto. Ahora piensen que ese aprendizaje aplica a muchas cosas y que buena parte del conocimiento que compartimos tiene la forma de una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo. El input son los ingredientes, el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro. Hay algoritmos para alistarse en la mañana, para poner un bombillo, para subirse al bus y en general, si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos, las encuentra en todas partes. La gracia de los algoritmos es que nos permiten obtener resultados sin entender lo que estamos haciendo, pero también que nos permiten comunicar tareas complejas sin explicar el porqué. Eso siempre lo hemos necesitado, pero es particularmente útil ahora, pues tenemos un interlocutor que no entiende absolutamente nada, pero que es perfectamente capaz de seguir millones de instrucciones por segundo: el computador. La programación es el arte de convertir las cosas que hacemos o las que quisiéramos hacer en una secuencia de instrucciones que un computador pueda procesar, en un algoritmo. Y para eso se utilizan lenguajes lógicos con variables, funciones y ciclos, entre otras cosas. Curiosamente, eso nos pone del lado incómodo de la historia. El que sigue instrucciones, el computador, puede darse el lujo de no entender lo que está haciendo, pero el que diseña las instrucciones, nosotros, o más bien los programadores, tiene que llegar a un nivel de comprensión muy profundo. Y si es difícil darle instrucciones a un ser humano, alguien que puede descifrar cosas por sus propios medios, alguien que interpreta información dependiendo del contexto, ahora imagínense el reto que es darle instrucciones a un computador. A una persona le puedo decir: echa agua en la tetera, pon la tetera sobre el fogón, prende el fogón. Cuando haga un ruido la tetera, apaga el fogón y sirve el agua dentro de un pocillo. A un computador le tengo que decir qué es la tetera, dónde está, qué quiere decir sobre el fogón y un millón de cosas más. Diseñar un algoritmo es una labor inmensamente creativa y cada respuesta que encontramos para un problema en particular es una solución que podemos replicar infinitas veces. El resultado es que todo el tiempo estamos interactuando con algoritmos y lo interesante es que esos algoritmos no solo hacen la vida más fácil, cosas como mandar emails y pagos en línea, sino que también modifican nuestras decisiones. Un algoritmo te recomienda libros en Amazon, otro te entrega resultados en Google, un tercero te dice por dónde manejar tu carro. ¿Y cómo se logra semejante proeza? Con instrucciones, muchas, pero todas sencillas. En últimas, lo más interesante de los algoritmos es que nos dicen muchas cosas. Son una solución al problema de cómo automatizar X o Y tarea, una solución que puede ser elegante y asombrosa, pero también son una forma de manipular lo que nos rodea a través de la computación y además ponen en evidencia el modo en que interpretamos el mundo. ¿Por dónde nos lleva ese camino? ¿Qué cosas podremos automatizar en el futuro? Eso está por verse, pero si miramos hacia atrás, piensen que la evolución, a su manera, es un algoritmo. El input es la materia, las instrucciones son reproducción, mutación y selección. Y el output es la diversidad de todas las formas de vida que existen. Por cierto, si alguno de ustedes está interesado en explicar ideas con un video como este... Entonces, ¿qué nos muestra el video del material de formación? Que nosotros empleamos la algoritmia basada en cualquier área de nuestra vida cotidiana. Entonces, otro de los componentes que tiene la parte es la algoritmia, es la parte de lo que es el pensamiento algorítmico. El pensamiento algoritmo es propio de cada persona porque es esa aplicación de sus conceptos mentales para tratar de dar solución
a esa, en este caso aplicando la algoritmia a esa situación. Es por eso que hemos escuchado términos como cada cabeza es un mundo, cada quien piensa diferente, cada quien lo resuelve de una forma diferente. Y eso se da simplemente porque el pensamiento algorítmico, es decir, la forma como yo trato de resolver o comprender lo que en este caso va a ser mi input, es diferente para cada uno de las personas. La idea es, o la esencia de que de aplicar la algoritmia es que independientemente del proceso que tú desarrolles, el resultado debe ser efectivo. Algo así como escuchábamos a veces en los procesos matemáticos, que independientemente del proceso que tú desarrolles, tu resultado debe ser el mismo. Eso es por eso se menciona que a veces podemos tener diferentes soluciones para el mismo problema, porque cada quien lo puede ir resolviendo según el basamento conceptual, según su inteligencia, según su nivel de conocimiento. Y pueden existir diferentes soluciones. Por eso es importante y se maneja mucho en metodologías ágiles el trabajo en equipo por esta misma, en este caso, conclusión, que diferentes personas pueden dar soluciones que tal vez todas puedan ser totalmente efectivas. Entonces, se habla que para poder dar solución y aplicar este pensamiento algorítmico, se establecen como 4 premisas o etapas en las cuales este pensamiento algorítmico se trabaja. Y obviamente cuando hablamos de pensamiento algorítmico, estamos hablando de una organización. Estamos hablando de plantear esa solución basada en ciertos patrones. Patrones que primero deben comenzar con entender el enunciado del problema, es decir, qué es lo que me están pidiendo. Segunda parte, ya una vez ya comprendida cuál es la problemática, yo debo empezar a buscar las posibles soluciones. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Obviamente puedo tener una, puedo tener 2 o varias caminos con los cuales yo pueda resolver esa inquietud. De todas ellas, yo debo obviamente establecer con cuál considero que vaya a ser la más efectiva, la que me vaya a dar realmente el resultado esperado. La tercera etapa, que en este proceso de aplicar nuestro pensamiento, habla de que nosotros debemos apoyarnos en herramientas para la ejecución, ya sea papel, ya sea computador, ya sea la estrategia que ustedes deseen o instrumento que deseen manejar para poder llevar a cabo la aplicación de esta solución que yo determiné, que es la que me va a resolver esta inquietud. Y obviamente, ya aquí tenemos demostrar que realmente se llega a ese resultado esperado, se llega a ese resultado deseado a través de la aplicación de estos pasos o de estos procesos algorítmicos que realmente era el objetivo de la resolución del problema. Esto lo hacemos de una forma a veces hasta automática y realmente analizándolo, estas son las etapas en las cuales nosotros como seres humanos utilizamos nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestros rasgos, nuestros valores, todo lo que hemos aprendido para poder dar toma de decisiones en cualquier etapa de nuestra vida. Pero también este pensamiento algorítmico nos da soluciones a problemas y que implementamos a través del lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos ya implementándolo en este entorno tecnológico, ya algoritmo como elemento de unificación de criterios en cuanto a la estructura de un proceso de computación, se dice que permiten describir claramente un conjunto finito de instrucciones, ordenadas secuencialmente y libres de ambigüedad, que deben llevar obviamente al computador a lograr un resultado previsible. Entonces de aquí podemos escudriñar ciertas características que están muy definidas en este concepto. Primero, habla finito, conjunto finito. Cuando hablamos de conjunto finito ya estamos estableciendo que tiene un inicio y un fin.
No tenemos algoritmos eternos, no tenemos algoritmos punto y aparte, no tenemos algoritmos, etcétera. Todo tiene un inicio y tiene un fin para poder ser parte de un algoritmo. Tenemos otro concepto muy importante que se llama instrucciones ordenadas secuencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Pueden haber instrucciones que pueden ejecutarse en paralelo, como lo vimos en diagramas de actividad, pero ellas tienen previo una información que va a ser su entrada y obviamente yo genero, cada instrucción va a generar una información que va a ser mi salida, pero también puede ser la entrada de la siguiente instrucción. Entonces eso es lo que habla ordenada secuencialmente, que yo a medida que voy ejecutando cada instrucción de mi computador, yo voy generando un estado, un cambio o una operación que va a permitir, en este caso, realmente lo que se hace es el cambio de variable o el cambio de la información a un resultado esperado. Libre de ambigüedad. Creo que habíamos comenzado un poquito esta parte de la ambigüedad y es que yo no puedo tener un algoritmo o tratar de desarrollar un algoritmo de algo que no tiene definición. Por ejemplo, vamos a determinar el algoritmo para calcular el tamaño del pensamiento. Ahí van a estar eternas. Ahí sí vamos a tener un algoritmo infinito. Obviamente eso es ambiguo porque eso no está ni parametrizado, no es medible, ni siquiera es cuantificable. Entonces obviamente no vamos a tener forma de definirlo. Entonces eso es ambiguo y obviamente ese tipo de tratar de solucionar esos problemas no entran dentro de nuestra parte de computación. Se dice que se deben llevar a cabo en un computador para obtener un resultado previsible. ¿Qué significa eso? Ese es el output. Si 5 personas toman la misma receta y van a tratar de ejecutarla, al final tal vez uno bote más harina, el otro consuma menos recursos, el otro se le olvidó, lo dejó más tiempo en el horno. Pueden haber diferentes factores que tal vez generen un elemento diferenciador. Es válido, porque no somos robots que lo hacemos así, todo automatizado y perfecto. Pero el resultado es previsible. Previsible significa que yo ya sé lo que va a generar. Si todos estamos haciendo la misma receta, los 5 participantes, al final vamos a tener el mismo resultado, que tal vez pueda tener ese elemento distinto que ellos generaron durante el proceso, pero sigue siendo el mismo resultado. Entonces eso es lo que se llama previsible, que obviamente que al ejecutarlo siempre va a tener ese resultado esperado. Entonces, fíjense que aquí muestran un ejemplo textual de cómo hacer un algoritmo, que contiene en este caso todas esas características que acabamos de definir. Es finito, tiene inicio y fin, no tiene ambigüedad, porque apagar una computadora es algo que nosotros podemos desarrollar y realizar. Obviamente estamos viendo la secuencialidad. ¿Por qué? Porque antes de donde dice dar clic en el icono que dice apagar, obviamente yo no apago algo que esté apagado, tiene que estar previamente encendido. Eso es lo que nos habla de ese orden secuencial y lógico. Y obviamente, por definición y en este caso, por ser algoritmo, debe tener un resultado que es mi output. ¿Cuál va a ser mi output? Computadora apagar. Entonces, si yo ejecuto todos estos pasos, o cualquier persona, como lo explicaba el material de formación, sin tener el más mínimo conocimiento o específico de lo que representa a nivel de computación la parte algorítmica, él ejecuta estos pasos y va a tener el mismo resultado. Eso es lo que se llama previsible, que cualquiera lo puede hacer porque el resultado siempre va a ser el mismo, ¿ok? Entonces fíjense que aquí está esta parte de otras características que están dentro de estos ejercicios que hemos definido, que se puede ejecutar, que tiene que ser claro para que la gente lo entienda. Muy importante la parte de la claridad. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros empezamos a introducir términos muy técnicos que puedan confundir a la persona que lo está ejecutando, allí vamos a tener no solo uno, sino muchos elementos diferenciadores que tal vez puedan marcar, en este caso, realmente una pauta en el producto final. Esa no es la intención del algoritmo. La idea es sistematizar diferentes procedimientos para que puedan ser ejecutados sin necesidad de tener
toda esta parte del conocimiento previo. Si nosotros supiéramos, sabemos que cuando uno compra, por ejemplo, un empaque de gelatina, siempre vienen algunas recetas o vienen las instrucciones de uso de muchos de los alimentos que son consumibles. Yo creo que si las personas o los creadores del empaque supieran que o estuvieran en conciencia de que las personas no fueran capaces de desarrollar esto y paso a paso que está allí, no lo colocaran. Pero saben que cualquiera, sin necesidad de tener mucho conocimiento, al menos en la parte de preparación, haciendo los pasitos que están allí, ellos lo pueden obtener ese resultado esperado. Entonces, a nivel de computación, ¿cómo funciona un algoritmo? Primero, entonces fíjense que todo es cíclico, todo es una integración de cada una de estas fases para poder desarrollar. Analizamos el problema, diseñamos el algoritmo. Ese algoritmo debe traducirse, ojo, traducir significa llevarlo a un lenguaje de programación si lo vamos a ejecutar a través de un computador. Depurar el programa, obviamente revisar errores, pruebas, compilarlo, como lo llaman en algunos términos, y si da resultado, obviamente terminamos, si no, volvemos otra vez en estos ciclos iterativos. Cuando trabajamos con PCI, para nosotros la traducción sería el implementar cada una de las sintaxis que en este caso esa herramienta nos facilita, ya sean a nivel visual o ya sea a nivel textual de pseudocódigo. Cuando hablamos de depurar, es aquella parte donde nos permite hacer esa pequeña compilación del algoritmo y de verificar si no existen algún tipo de errores, ni semánticos ni sintácticos. Es decir, semántico es de lógica, sintáctico es de sintaxis, es decir, si están bien escritas las palabras. Entonces, ¿cómo aplicamos el algoritmo? Entonces aquí vienen las etapas paso a paso de cómo podemos este enfoque algorítmico aplicarlo a muchas áreas de forma sistematizada. ¿Qué es lo primero que debemos saber? O en este caso, o por donde debemos comenzar es analizar el problema. El material nos dice que nosotros vamos a volvernos, así como desarrollamos nuestra primera etapa de análisis, que trabajábamos bajo formatos, que iniciábamos una planificación de cómo comenzamos y dónde terminábamos un análisis, una recolección de información, un modelado, una descripción de cada uno de esta parte de proceso en el área o el contexto donde yo voy a aplicar mi solución informática. Entonces aquí también nos muestran sistematizadamente cómo abordamos esa situación problema. Entonces, ¿cómo podemos abordar esa situación problema? Muy sencillo, con preguntas. Mi análisis del problema nos dice que esta fase la podemos dividir en 3 actividades. Formular, especificar los resultados e identificar la información que tenemos, es decir, lo que llamamos nuestra entrada. ¿Cómo puedo yo formular un problema? Bueno, entonces aquí hay unas preguntas orientadoras que nos pueden guiar a determinar o a limitar el enfoque de nuestro problema. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ambigüedades, sabemos que una ambigüedad se puede presentar cuando tengo mucha información y no soy capaz de manejarla. Entonces ahí aplicamos ese enfoque del sistema, divide y vencerás, y entonces yo voy a tratar de solo abarcar aquellos datos o aquella información que puedo manejar. Obviamente te dicen, mira, tú vas a desarrollar el sistema, por decirte, un servicio bancario. Ah, sí, pero ¿cómo que un servicio bancario? Sí, a nivel nacional vamos a ofrecer un nuevo servicio, y entonces tú dices, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Entonces, mientras más información a veces tenemos, tal vez nuestro problema se pueda volver mucho más complejo. Entonces la idea es limitar, la idea es establecer el contexto, la idea es entrar en contorno de nuestro problema. ¿Y cómo lo hacemos? Delimitando nuestro problema. Entonces fíjense que hay preguntas orientadoras que nos conllevan a tratar de identificar ese contexto en el cual nosotros vamos a trabajar. También nos dan un ejemplo. En este caso nos están hablando que don Juan necesita hacer una compra y el teléfono le cuesta 870 de contado y 960 créditos, y él solo tiene 630 en efectivo.
Entonces, basada en estas preguntas que están sugeridas en la plataforma, que no quiere decir que sean las únicas, sino que son orientadoras, nos ubica de qué es lo que realmente, cuál es la situación que tiene el señor Juan, cuál es el problema que él presenta. Se puede resolver, podemos llegar a que lo tenemos. Es conocido lo que las palabras, los términos, el concepto, o sea, realmente todas estas cifras, toda esa información que da a nosotros ese problema o esa situación inicial, debemos manejarla correctamente. Debemos precisar los elementos de entrada. ¿Por qué precisarlo? Porque al igual que en la primera parte anterior, donde formulamos una situación problema, obviamente no todos los datos nos van a permitir hacer la solución. Si me están pidiendo de una forma más sencilla, explícita, multiplique 3 números, para que yo voy a solicitar 5, para que yo voy a buscar 10, si yo lo que necesito es 3 números. Obviamente, si yo voy a hacer la multiplicación de 3 números, ¿cuántos números voy a emplear? Y van a ser elementos de mi entrada, 3 números, ¿ok? Entonces, se puede dar el caso de que a veces la saturación de la información confunda, entonces yo empleé información adicional que realmente no estoy empleando y que se vuelve simplemente un desperdicio. Igual forma, aquí en esta primera parte de lo que representa para nosotros definir claramente el problema, qué es lo que esperamos. Una vez resuelto e identificado este problema, una vez definido cuáles son esos datos que me van a permitir la solución, qué es lo que yo quiero. O sea, ¿para qué quiero yo la información? ¿Qué espero del proceso informático? Y eso es lo que me va a orientar a saber qué proceso es el que yo debo ejecutar. Obviamente, siguiendo con este ejemplo matemático, si yo voy a multiplicar 3 números, ¿qué se supone que va a ser mi resultado esperado? Un producto de 3 números. No de 4, no de 5, no de 2. Simplemente el producto de 3 números. Y eso obviamente que nos va a permitir optimizar recursos. Aquí estamos, fíjense, ya estamos en el análisis del problema, ahora viene desarrollar la creatividad. ¿Por qué desarrollar la creatividad? Porque en este momento, fíjense que la creatividad es propia, es lo que nosotros decimos que es innato del ser humano. Y mi creatividad es la forma como yo abarco, yo abordo, yo identifico un problema y trato de darle solución. Por eso es que decimos que tal vez no todos piensan igual o las soluciones pueden ser diferentes dependiendo de cada persona. Eso es porque la forma como creativamente las personas tratan de resolver las situaciones les da ese elemento o ese valor agregado. Entonces, fíjense que según este pensamiento creativo que diseñó el doctor Mitchell Resnick, él habla que de esta forma, en ese ciclo de la espiral, nosotros empezamos a dar solución con nuestra creatividad. Nos imaginamos cómo sería el problema resuelto. Problema, bueno, yo necesito, quisiera ir a la playa. Situación. ¿Cómo hago para la playa? Bueno, yo necesito, entonces empieza. Yo me imagino en la playa, empiezo a crear. Ajá, obviamente, ¿qué creo? Bueno, yo voy a necesitar plata. ¿Y cómo hago para obtener plata? Bueno, yo puedo hacer una rifa, yo puedo hacer una venta de tamales, yo puedo... Empieza la creatividad allí. ¿Cómo hacerlo? Ahora entonces viene la parte del juego. El juego es si lo hago con quién, qué puedo obtener. Empieza a identificar las personas con las cuales nosotros podemos interactuar para obviamente compartir. ¿Qué compartimos? Mis ideas si las necesito, compartir con las personas con las que voy, en este caso, si voy a realizar las ventas. Ese sería ese compartir, o sea, esa idea mía que yo ya tengo enfocada, yo la quiero llevar y ejecutar claramente. Viene el proceso de reflexión y mi reflexión es, ¿obtuve realmente los resultados? O yo creo que me equivoqué y no debió haber sido una venta, sino que debió haber sido, qué sé yo, vamos a hacer mejor la comida porque la comida nadie les dice que no. Entonces ahí vuelvo otra vez y sigue el proceso cíclico.
de que si esta solución no fue efectiva, pensemos otra, porque yo quiero llegar a su objetivo final. Entonces fíjense que esto es hasta instintivo, cómo hacerlo. Y mucho va a depender de nuestro factor conocimiento, es importante. Por eso es importante leer, es importante curiosear, porque es lectura, curiosear, experiencia, nos van a dar esa red de conocimiento que al momento de implementarla nos van a dar muchas opciones en nuestra etapa creativa. Todos tenemos creación, todos tenemos creatividad. Que dices, ay, pero es que yo no soy bueno para tal cosa. Bueno, tal vez no eres bueno en esta área, pero puede ser que en otras sí tengas realmente esas habilidades con las que puedas apoyarnos. Entonces, el detalle es que como personas nosotros identifiquemos cuáles son nuestras áreas fuertes. Lo que dice la gente, no, yo soy bueno, pero para analizar, o yo soy bueno para diseñar, o yo soy bueno para programar, o yo soy bueno, ese yo soy bueno que yo debo identificar en mi persona, es identificar ese factor creativo. Pero obviamente cuando estamos hablando ya a nivel de programación, entra el término llamado lógica matemática, que es ese simplemente es aplicar ese criterio que nosotros tenemos apoyado en elementos y en técnicas matemáticas que me van a dar esa posible solución. Lógica matemática es una disciplina que trata métodos de razonar. Se dice que nos facilita algo así como, yo quiero aprender a multiplicar, nos vamos al cuaderno y vemos las tablas de multiplicar. El que diseñó las tablas de multiplicar, obviamente tuvo que haber trabajado todo su razonamiento de manera de facilitarnos el proceso de los productos. Lo mismo ocurre a través de la lógica matemática. La lógica matemática nos dice y nos proporciona como normas, nos proporciona reglas y la forma de resolver, en este caso, situaciones basadas en un argumento. El argumento es lo que yo estoy definiendo, lo que estoy tratando de probar, lo que quiero, en este caso, obtener. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se incluye la matemática en esta parte lógica? Porque sabemos que la matemática es conocimiento válido. La matemática es resultados científicos que ya están demostrados y aceptados por diferentes comunidades y que obviamente dan y han dado, en este caso, respuesta a muchas situaciones. ¿Qué es lo que hace? Ahora hay una fusión de todos esos elementos matemáticos llamados teoremas, llamados validaciones, que van a permitir incorporarse a la lógica y dar esas definiciones o esas características aplicando las ciencias exactas. Cuando hablamos de ciencias exactas, sabemos que ciencias exactas son aquellas que el resultado es ese mismo, que no tienen confusión, que aplicarlas o implementarlas siempre va a ser efectivo su resolución. Entonces, ¿qué debemos ver o qué debemos conocer nosotros de la lógica matemática? En fin, aquí hay un video que también está en el material de formación. Iniciaremos con el tema de lógica proposicional, que es una rama de la lógica formal, con el propósito de estructurar aún más el pensamiento, lo cual ayuda a razonar con mayor exactitud y utilidad. Esto es significativamente importante en la formación académica de cualquier profesional. Le permite comprender la relación que existe entre el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Una proposición lógica es un enunciado lingüístico que debe cumplir con la condición de poder ser falso o verdadero. En el lenguaje natural diría, tome jugo, y la acción puede tener dos opciones, sí o no. Eso es lenguaje natural. Dibujar en el tablero su significado. En lenguaje natural, tome jugo, ¿sí o no?
falso no. Esto es una proposición simple. Para formar oraciones es necesario unir dos o más proposiciones simples y conectarlas con expresiones especiales como tome jugo y coma papas. En el lenguaje simbólico, P, tome jugo, y Q, coma papas. Ahora bien, ¿recuerdas cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos son los elementos que en lenguaje simbólico nos permiten hacer una proposición compuesta. Tome jugo, coma papas. Te reto, vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, fíjate. Allí vimos un ejercicio de cómo ahí se resolvió hasta la tabla de la verdad, que es uno de los ejercicios que estaban propuestos en la evidencia. La proposición es simplemente mi lógica proposicional, que es una de estas extensiones o ramas, como lo llaman ellos, de esta lógica matemática, dice que yo puedo simbólicamente, como nosotros representábamos una persona en un diagrama de casos de uso, era el muñequito, yo puedo también simbólicamente tomar una oración o una expresión sencilla y representarla a través de una proposición. Una proposición significa una letra. Obviamente iniciamos con la P, Q, R, S, que son en este caso las más empleadas para trabajar, no quiere decir que sean las únicas, pero son las definidas dentro de esta parte de la lógica proposicional. ¿Y qué es lo que pretende? Entonces, lo que se pretende es que yo tomo una expresión cualquiera y la represento simbólicamente con una letra, así como se trabajaba la parte algorítmica. La parte algebraica, que decíamos que un elemento yo lo podía representar con un literal X o con un literal Y, igualmente ocurre, ese es el mismo principio que se está manejando con esta parte de lo que es la proposición. Yo tomo una expresión y para mí puede representar cualquiera de estas que tenemos aquí. Pueden ser una proposición. ¿Qué quiere decir? Que ese elemento simbólico que yo estoy representando solamente puede tener dos valores. O es verdad, es decir, si es verdad o que exista lo que yo estoy tratando en este caso de considerado como expresión, o que sea mentira. En este caso, fíjate que aquí tenemos unos ejemplos. La Tierra es plana. Puede ser verdad o puede ser mentira. Bueno, en realidad ya sabemos que es falso porque la Tierra no es plana. Yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Para mí puede ser una expresión. Sí, puede estar bien o puede estar mal. Lava el carro, por favor. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Entonces eso es simplemente tomar una expresión y representarla a través de un literal, que en estos casos son PQRS, lo más empleado a través de la proposición. ¿Para qué hacemos proposiciones? Se hacen proposiciones con el fin de poder resolver situaciones basándonos en este caso, en la lógica de programación. Aparte de las proposiciones, una expresión también puede tener conectores. ¿Qué es un conector? Bueno, en este caso sabemos que un conector es alguien que puede, dos de estas dos letras que representan para mí una expresión,
las puede unir, y esos conectores lo que tenemos, o las pueden negar. Yo puedo, el de conjunción, que es el AND, donde los dos deben ser, en este caso los dos se pueden cumplir. Aquí dice el AND conecta dos proposiciones y se lee I. Ese I es mañana llueve y no podré salir a pasear. Ese I se representa a nivel de proposiciones con este símbolo, que es el gorrito. También tenemos el OR. El OR representa una unión de diferentes proposiciones, pero esta vez no es excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que una proposición no obligatoriamente debe ser igual a la otra proposición que estoy uniendo. Por ejemplo, ¿qué te gustaría comer? ¿Hamburguesa o perro caliente? Las disyunciones o el operador es una selección, me permite escoger alguno, no obligatoriamente los dos, se puede dar el caso, pero me da la facilidad de que yo pueda escoger uno o el otro, y así se lee, así como nosotros decimos pizza o pollo asado, y así como lo estamos leyendo. Recuerden que tratar de simular ese lenguaje natural se representa el operador OR. Y obviamente la negación es cuando yo digo no, ese no tajante que está allí se representa con un not en una lógica proposicional, es decir, no sales para la calle. Entonces salir para la calle puede ser mi expresión, pero en este momento la tengo negada con un not, ¿ok? ¿Qué me permite? Tenemos ya estos tres elementos: proposiciones, conectores, y tenemos tablas de la verdad. Mi tabla de la verdad, como la definición lo decía, que eran como ciertas reglas o normas que van a permitirme resolver este planteamiento de proposiciones que se hagan. ¿Listo? Entonces aquí dice, ¿qué representan para nosotros las tablas de verdad? Se dice que son una estrategia que nos van a permitir comprobar la verdad o no de ciertas proposiciones que se han establecido. Entonces aquí tienen las tablas de verdad. ¿Por qué utilizamos tablas de la verdad? Utilizamos tablas de la verdad, o cuando las cosas pueden ser ciertas, se pueden representar con verdad o se pueden representar con 1. Es decir, cuando nosotros identificamos una proposición que sea igual a 1, quiere decir que es verdad. Cuando nosotros identificamos una proposición que es igual a B, quiere decir obviamente que es una proposición certera. Entonces, ya están establecidas las tablas de la verdad. Nosotros no nos las vamos a inventar, simplemente las vamos a implementar. Así como los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, nosotros no vamos a explicar de dónde surgieron, sino que implementamos la forma como ellos se procesan. Lo mismo ocurre con las tablas de la verdad, ya están definidas. ¿Y qué me dice una tabla de la verdad? Una tabla de la verdad me indica que cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando dos proposiciones, sea cual sea las que estamos en este caso simulando, y quiero utilizarlas sabemos que el gorrito es I. Si las dos son verdades, la respuesta final va a ser verdad. Un ejemplo, el que acabamos de dar: si mañana llueve, si mañana llueve y no sale el sol, no podré salir. Entonces, a ver, que aplique un no, entonces ese no va en ese ejemplo. Vamos a ver, tenemos una conexión lógica con un I. Mi cabello es color café y mi piel es clara. Ahí tengo un I que está uniendo a dos proposiciones. Aplicándole la tabla de la verdad a esas dos proposiciones que acabo en este ejemplo, yo puedo definir si son verdades o son mentiras lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo lo hago? Fíjense. Si mis dos proposiciones son verdad, es decir, si mi cabello realmente es café y mi piel es clara, obviamente es verdad la definición. Todo lo que estoy diciendo es cierto. Pero resulta que si mi cabello es café y yo no soy de piel clara, todo lo que estoy diciendo es mentira. Y así es lo que nos permite aplicar lo que llamamos las tablas de la verdad. Si alguno de los dos términos, cuando estoy utilizando un I, es falso, todos los demás se vuelve falso. La única forma que sea verdadero es que los dos sean verdaderos. Y lo mismo ocurre con en este caso, el OR. El OR, cualquiera, recordemos que el OR es una opción,
cuando cualquiera de ellos, ya sean los dos verdad, o uno sea verdadero o falso, ellos me van a dar un resultado de verdad. La única forma en que sea falso lo que estoy diciendo con un OR o conectado con una conjunción OR, que lo llamamos, acuérdense que un OR para nosotros es la disyunción. La única forma que de falso es que los dos sean totalmente falsos. Y de igual forma la tabla para la negación, si yo niego la verdad, pasa a ser falso. Y si yo niego lo falso, pasa a ser verdadero. Estas tablas son las que nos van a permitir la resolución de los ejercicios que nos estaba mencionando allí. Por ejemplo, aquí damos un caso sencillo. Tenemos P para nosotros si no llueve. Q se dice se arruina la cosecha. Entonces, si yo digo quiero aplicar, en este caso, una proposición para P y Q, entonces aquí ahí tenemos la tabla condicional. Cuando hablamos de condición? Hablamos de condición cuando mi respuesta depende de una situación. ¿Cuál es la condición que tenemos en este caso que dependa para que la cosecha no se arruine? Que no llueva. Entonces, eso se escribe de esta manera. Cuando yo tengo una condición definida tal cual con lenguaje natural, se dice ¿para qué? En este caso, entonces, para que no se arruine la cosecha, se requiere que llueva. Cuando estés para qué o esa condición está definida, se escribe de esta manera. Entonces aquí vamos a empezar a ver cómo vamos a trabajar la forma de escribir esas, en este caso, esas expresiones proposicionales. Se escribe, tengo mi P, que es esta proposición, si no llueve. Tengo Q, que en este caso sería lo que va a determinar la resultante. Y entonces sería, si P depende, si Q depende de P, porque fíjense que va así, se escribe con esta flechita, entonces el resultado es este que tenemos acá. ¿De dónde se obtiene ese resultado? Este resultado ya es una tabla definida. Este valor ya está demostrado y aceptado por la comunidad. Nosotros simplemente vamos a tomar ese cuadrito que está allí y lo vamos a aplicar a la resolución de nuestros ejercicios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un ejemplo cualquiera, vamos a tomar aquí, ok, yo voy a escribir aquí. Yo puedo tener varias proposiciones, por ejemplo, yo puedo tener Q, flechita, ok. A ver, tiene que ser P, que la P se maneja de esta forma. El orden, recordemos que tiene que ser una secuencia lógica. P a Q. ¿Quién sería para mí P? Entonces yo puedo decir que P podría ser para, en mi caso, a ver, es que cuando que cuando él me la escribe ya no me deja editarlo. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar con una proposición de ejemplo. Un ejemplo de una proposición pudiese ser voy a ir al cine. Voy al cine. Voy al cine si tengo plata. ¿Quién es mi condición? La condición va a ser si tengo plata, es que yo voy a poder ir al cine, porque si no, no voy a poder ir al cine. Entonces, ¿quién depende de quién? Depende de que yo tenga plata para que vaya al cine. Entonces, obviamente, si tengo plata y quiero ir al cine, aplica cuál. Ahí estoy viendo que hay una condición que me está determinando y debo aplicar esta tabla que está aquí. Dependiendo los valores posibles que va a tener tanto P como Q, yo simplemente aplico la tabla y puedo tener el valor de la resultante. Y así, entonces, fíjense que ya aquí vienen ejercicios donde se pueden, aquí hay varios casos, fíjense. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A estos ejercicios que son 1, 2, 3 y 4 del ejercicio, en este caso 1, vamos a empezar a aplicar las tablas. Lo mismo ocurre con el ejercicio 2. Ellos nos están dando diferentes proposiciones de expresiones basadas en esta situación. Entonces, la idea es que vamos a el paso a paso que está aquí, 1, 2, 3 y 4, y vamos a aplicar, de esta forma se plantea el problema y aplicamos la solución, y entonces aquí lo tenemos. Es una expresión al final, lo que va es a unir
las diferentes literales que nosotros utilizamos para representar esos textos. Eso es a lo que se pretende la lógica proposicional, que yo llegue a este término que tenemos aquí, que yo llegue a esta expresión. ¿Por qué? Bueno, porque esta expresión que tengo aquí yo voy detallándola, cada uno de ellos tiene un valor. Esta me genera un valor. Y al final, en este caso el conector final es este que tengo aquí y es el que me va a determinar el resultante final. Entonces, de esta manera yo puedo ir dándole valores tanto de verdad o falso a cada uno de mis proposiciones y obtener lo que podría ser para nosotros ese resultado final. Entonces, tarea para el día de mañana es revisar estos ejercicios, realizar los ejercicios utilizando nuestras tablas de la verdad para poder, salgamos de aquí, para poder continuar ya aquí. Fíjense que terminamos todo lo que es el material de la información. ¿Qué es lo que se pretende? Que ya conociendo esas tablas de la verdad que tengo ahí, yo puedo resolver este ejercicio que tengo acá. Obviamente mañana quiero hacer ejercicios prácticos, pero para que ustedes puedan llegar, dice, bueno, pero yo tengo esto, pero no entiendo cómo lo puedo aplicar. Entonces, hagamos ejercicios prácticos mañana para en este caso para poder resolver estas expresiones que tenemos aquí, porque al final solo vamos a tener un resultado. Puede ser verdadero o puede ser falso, que es lo que nos permite, en este caso, la aplicación de estas tablas de la verdad que ya están definidas. Y ya de una vez entonces puedan terminar ustedes de entregar este ejercicio o al menos esta evidencia que tenemos aquí. Aquí tenemos, para entonces avanzar a lo que corresponde a mi segunda evidencia. Mi segunda evidencia de lo que es esta parte algorítmica ya viene a lo que corresponde al taller de resolución de problemas algorítmicos. Aquí nos habla en pseudocódigo y en diagramas de flujo. Ya aquí estamos hablando de otra forma de representar y de escribir lo que es para nosotros los algoritmos. Listo. Entonces, esta segunda evidencia tiene dos partes. Tiene una sección 1 donde vamos a resolver algoritmos de estas situaciones o de estas preguntas planteadas aquí. Y tiene una segunda parte donde se van a aplicar y desarrollar tanto en pseudocódigo como en diagrama de flujo la información que obtenemos aplicando los criterios de la parte algorítmica para esta segunda evidencia. Entonces, para mañana hacemos unos ejercicios prácticos de la lógica proposicional y empezamos a trabajar la parte algorítmica con la herramienta con la que ya habíamos mencionado, que es PSeInt. Entonces, para no tener que hacer el doble trabajo de diseñarlo en papel y después volver a trabajarlo en la herramienta, sino que ya podemos directamente conociendo ya cómo se ejecuta el algoritmo, podemos trabajarlo directamente en la herramienta y ahí ahorramos entonces el doble proceso. Vamos identificando y vamos resolviendo a nivel tecnológico. Félix, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a esta información, a este material. Sí, eso que mencionas ahí sí es muy útil en la parte de las funciones, porque a veces el tratar de comprender cómo funcionan las cosas es simplemente aplicarle la algoritmia. Y eso es lo que nos facilita, en este caso, entender las cosas. Ay, pero ¿por qué tú no lo haces así? Y uno empieza a tratar de inducir una respuesta, y es porque tal vez yo apliqué mi lógica, y mi lógica en cualquiera de los pasos me va a llegar al resultado. Pero tal vez el ejercicio, la forma como tú lo estés resolviendo, todavía te quedes en el proceso y no vemos ese valor esperado. Entonces, el aplicar una lógica de programación a cualquier resolución de problemas es lo que nos hace a nosotros un poquito más eficientes en la resolución de los problemas. Entonces, colócame por favor tu número de asistencia. Ya te coloco la asistencia allí y ya sabes, revisa el material de formación nuevamente y mañana hacemos unos ejercicios de práctica para ver que no es tan complicado esto de las tablas de la verdad. Entonces nos vemos mañana, feliz día y vamos avanzando, vamos muy bien.
No hay ninguna inquietud. Ya espero que tengas entonces un buen día y nos veremos mañana entonces, Feli. Chao.